Descansando en Dios. Ezequiel capítulo 33, versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. La segunda y última división principal del libro, Ezequiel capítulo 33 al 48, se centra en la restauración de Israel. El pueblo escogido por Dios sería castigado por su pecado, Ezequiel capítulo 4 hasta capítulo 24, así como las naciones circunvecinas, Ezequiel capítulo 25 hasta Ezequiel capítulo 32, pero no iba a permanecer bajo condenación para siempre. El Señor lo separó para ser su pueblo especial y le cumplirá todas sus promesas, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Al acercarse al final, el Señor prepara a Ezequiel para un nuevo ministerio. Jerusalén estaba lista para el castigo de Dios que traería su destrucción. El pueblo no tendría más necesidad del mensaje del juicio de Dios porque no lo habían escuchado y no estuvieron dispuestos a creerlo. Este nuevo ministerio empieza a manifestarse al llegar al eje, el centro del libro, que es la caída de Jerusalén, Ezequiel 33, versículo 21. Con la caída de la ciudad se cumplía lo que Ezequiel había estado profetizando. Al ver el cumplimiento de su primer mensaje, el pueblo podía estar seguro de que la promesa de restauración también se llevaría a cabo. Dios estaba cumpliendo el propósito de glorificar su nombre ante su pueblo y las naciones. El libro inició con la presencia de la gloria de Dios, después describe su salida del templo y termina con la promesa de la restauración del pueblo en el reino milenial. La gloria de Dios que Ezequiel vio será demostrada tanto por el juicio como por la restauración del pueblo del Señor. Para que Israel pudiera experimentar nuevamente la bendición de Dios, tenía que nacer de nuevo como nación. Esta última división del libro contiene una nueva vida para Israel en Ezequiel capítulo 33 a Ezequiel capítulo 39. Ezequiel, con su nueva comisión de atalaya, traerá como mensaje central la restauración de la nación, Ezequiel 33. Los líderes falsos serían reemplazados por el verdadero pastor que guiará a su pueblo, Ezequiel 34. Los enemigos de Israel serían castigados, Ezequiel 35. Israel sería restaurada a su tierra y a su Dios, Ezequiel capítulo 36 y 37. Su seguridad está garantizada por el mismo Señor, Ezequiel capítulo 38 y 39. El nuevo orden para Israel, el milenio, Ezequiel capítulo 40, hasta Ezequiel capítulo 48. Punto número 1, la nueva comisión del profeta, Ezequiel capítulo 33, versículos 1 a 9. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, Ezequiel 33, 7. La primera encomienda del profeta fue su ministerio de juicio, pero ese ya se había ejecutado en Ezequiel capítulo 4 hasta Ezequiel capítulo 24, los juicios contra Judá, y Ezequiel capítulo 25 hasta el 32, los juicios contra las naciones vecinas de Israel. El Señor lo asigna ahora como atalaya por segunda vez, pero el corazón del mensaje es la restauración de Israel en el futuro por parte de Dios. Ezequiel no tenía que convencer, sino decir lo que vendría. La responsabilidad caería sobre los oyentes y Ezequiel habría cumplido con su trabajo. Pablo exhorta a los ancianos de Éfeso: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27. Punto número 2, el nuevo mensaje de Dios. Ezequiel capítulo 33, versículo 10 a Ezequiel capítulo 33, versículo 20. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33, versículos 10 y 11. La actitud del pueblo había cambiado. Ya no pensaban que el juicio tardaría en llegar porque ya lo habían experimentado. Su anterior soberbia se transformó en sumisión. Estaban desanimados a tal grado que creían que Dios no quería nada con ellos y que no los recobraría nunca. Ezequiel 33:10.
Dios no quiere la muerte, desea el arrepentimiento, según de Pedro 3, versículos 8 y 9. Ezequiel repite la enseñanza de la justicia de Dios y la responsabilidad individual que dio en Ezequiel 33, versículos 18 al 20. Pablo nos exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Según de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Punto número 3, la caída de Jerusalén. Ezequiel capítulo 33, versículos 21 y 22. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Después de explicar la justicia de Dios, un fugitivo de Jerusalén llegó hasta Babilonia para avisar a Ezequiel que la ciudad había sido conquistada. Ezequiel 24, versículos 26. Según de Crónicas 36, versículos 17 al 21. Jeremías 52, versículos 4 al 14. ¿Estaba todo perdido? No. El mensaje de Ezequiel se confirmó. La boca de Ezequiel fue abierta antes de llegar el mensajero. Ezequiel estuvo callado por 7 años. Revelaba solo los juicios de Dios. Ezequiel capítulo 3, versículos 26 y 27. Y punto número 4, la nueva actitud del pueblo. Ezequiel capítulo 33, versículos 23 al 33. Ezequiel primero habla a los sobrevivientes en Jerusalén. En Ezequiel 33, versículos 23 al 29. Los exhorta para que no se creyeran más santos que los llevados prisioneros. En Ezequiel 33, versículos 23 al 24. Sino que eran tan rebeldes e idólatras como ellos. En Ezequiel 33, versículos 25 y 26. Al fin Dios los juzgaría y dejaría su tierra desolada. Ezequiel 33, versículos 27 al 29. Luego Ezequiel confronta a los que estaban en cautiverio. La gente gustaba de escuchar la palabra de Dios, pero no la obedecían. Con sus bocas expresaban su devoción, pero su corazón andaba en pos de su avaricia. Las palabras de Ezequiel entretenían y endulzaban los oídos de la gente como hacía un cantor de amores, pero el mensaje nunca penetraba en sus corazones. Mateo 13:15. Sin embargo, llegaría el día del juicio y toda la profecía se cumpliría, y sabrían que hubo profeta entre ellos. Descansemos en Dios escuchando y meditando en su palabra, pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dios te bendiga y te guarde.